¿Cómo puedo activar a Dios? Vamos a ver esta mañana de cómo activar el poder de Dios en nuestras vidas. Así es que usted debe de poner su corazón, deje que Dios le hable, que Dios se revele a su vida y que usted pueda ser edificado esta mañana. Amén. Excelente, excelente. Siempre que Dios quiere hacer algo, siempre toca a alguien para que ore. Siempre que Dios quiere hacer algo grande, Dios nos llama a tener grandes oraciones. Tiempo de buscar del Señor para que el poder de Dios se pueda manifestar y obrar. Si ustedes se fijan, siempre que sucedió algo extraordinario, como cuando Israel salió de Egipto, primero estuvieron con mucha oración. Cuando vemos nosotros aparecer a Juan el Bautista, él era un hombre de mucha oración y ahí comienzan a suceder milagros extraordinarios. Jesús de Nazaret, antes de comenzar su ministerio, estuvo ayunando 40 días y 40 noches. La iglesia primitiva, antes de que se derramara el Espíritu Santo, estaban en oración. Una vez que se fue el Señor, entonces se dedicaron a hacer que se cumplieran todas las promesas del Señor, ¿verdad?, en sus vidas. Así es que las promesas están ahí. Cuando usted ora, usted las activa y usted comienza a ver que la gloria de Dios se comienza a manifestar en su vida. Hombres como Moisés, Samuel, Daniel, David y muchos hombres de Dios eran personas de mucha oración, de mucho contacto con el Señor. Quiero que ustedes lean Isaías 45:11 conmigo. Isaías 45:11. Dice aquí, así dice Jehová, dice el Santo de Israel. Mire lo que dice aquí la palabra. Yo soy tu formador, dice, pero quiero que me preguntes, dice, acerca de las cosas por venir. Dios está diciendo, alguien tiene que estar en contacto conmigo para que conciba lo que yo quiero hacer. Y más adelante dice, mandadme acerca de mis hijos. Dios quiere que le mandemos, que le ordenemos. Y en segundo lugar dice, acerca de la obra de mis manos. Él quiere hacer una obra grande, pero nosotros somos, como quien dice, aquí en la tierra, sus administradores, y Él quiere que nosotros lo activemos. Por eso dice, acerca de las obras de mis manos. Si tú no oras, Dios tiene todo el deseo, Él es el Todopoderoso, tiene buenos planes, Él es un Dios de amor, de misericordia, pero no fluye su presencia a falta de nuestra falta de oración, a falta de que no estamos orando nosotros. Dice así entonces, pregúntenme y mándenme acerca de las obras de mis manos. ¿Qué cosas quiere hacer Dios en nuestras vidas? Así es que tú comienzas a concebir de Dios y comienzas a soltar, a liberar, a activar su poder. Mira lo que dice el versículo 12. Yo, dice, hice la tierra, la creé sobre ella al hombre. Y dice, yo, mis manos, dice, extendieron los cielos y a todo el ejército mandé. Y el versículo 13 dice, yo lo desperté, dice, en justicia y enderezaré todos sus caminos. Ahora ya no dice yo, ¿cómo dice después? Él dice, y ese Él eres tú, ese Él somos nosotros. Él es entonces el Dios que nos creó, el Dios que nos hizo. Inmediatamente que nos hace, Dios dice que de manera especial nos crea a nosotros para que seamos sus representantes, su extensión y que llevemos a cabo los proyectos de Dios en la tierra. ¿Cuáles son las oraciones que Dios responde? Son las oraciones de acuerdo a su voluntad. Todo lo único que oye Dios en el cielo es lo que es su voluntad. Cuando tú oras no es conforme a la voluntad de Dios, Él no lo escucha. Así que dice, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esa es tu oración, desplazar la presencia de Dios. Y ahí comienza Dios entonces a ser activado. Dice aquí que Él va a despertar en justicia. Lo primero que Dios hace cuando nosotros comenzamos a orar es que comenzamos a arreglar cuentas con Dios. Algunas cosas que están malas en nuestras vidas, nuestra espiritualidad crece porque su santidad nos invade. Cuando nos invade su santidad, el pecado comienza a salir. Si tú no tratas el problema de tu corazón, de tu vida, tus ataduras, tu oración es superficial. Oras contigo mismo y no oras con Dios. Por eso que dice la Escritura que el pecador que se golpea el pecho salió justificado. Y el otro dice que salió así como entró, porque todo era superficial. Entonces lo primero que Dios hace en nuestras vidas cuando comenzamos a orar es que comienza a tratar con nuestro corazón. Cuando tú comienzas a desviarte del Señor, también comienzas a cometer cosas incorrectas. Y cuando comienzas a desviarte en cosas incorrectas, te comienzas también a alejar de Dios. Así es que la estrategia del enemigo es desanimarte, acusarte y que no sientas entonces más deseo de buscar al Señor. Así que diga de usted, yo tengo el poder de Dios aquí en la tierra, dígalo. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates en la tierra será
desatado en los cielos. El cielo responde a la tierra, y la tierra hay alguien que concibe a Dios y comienza a ver lo que Dios quiere hacer, y comienza a atar y desatar, y en el cielo comienzan a suceder cosas maravillosas. Si ustedes se fijan en Lucas 10:2 dice que Jesús les decía: en realidad la cosecha es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Están oyendo? ¿Qué es entonces la crisis que hay en la iglesia? La crisis que hay no solamente en la iglesia, sino en la humanidad, es liderazgo, modelos, personas correctas, personas que sean ejemplo, personas que modelen, personas que inspiren a otros, personas entonces que puedan liderizar, ayudar a otras personas. ¿Y qué dice entonces aquí la Escritura? Por tanto, rogad al Señor que envíe obreros. Bueno, y si Dios es el dueño de la cosecha, el cafetal dijéramos, si Dios es el dueño de la finca, ¿por qué tiene que esperar a que alguien le diga a Él? Si Él es el dueño, Él puede hacer las cosas como Él quiere. No necesita que le estemos pidiendo. Si Él quiere más obreros, ¿por qué no lo hace? Si Él es todopoderoso y Él es soberano, Él no le tiene que pedir permiso a nadie. No, al contrario, Dios nos ha dejado a nosotros la administración de este planeta. Como que tú fueras dueño de una finca, pero tienes un administrador. Tú no tomas las decisiones, pero el que está allí, el que administrador, conoce las necesidades que hay ahí. Entonces va este administrador, nosotros como administradores somos mayordomos, administradores. ¿De qué? Del planeta. Y vamos donde Dios y le decimos: Señor, ahorita necesitamos que envíes obreros. Él no envía obreros si tú no le pides al Señor. Esta es la oración: Señor, te pido que mandes obreros, que mandes líderes, que mandes personas que modelen, donde las personas, donde los demás se puedan amparar. Entonces, tú tienes la voz de Dios aquí en la tierra. Una vez que tú comienzas a liberar el poder de Dios, Dios comienza a obrar en tu vida. Yo quisiera hacerte unas preguntas, no para que me respondas ni digas nada, es prohibido contestar ahorita, pero quiero que pienses en tu corazón. ¿Realmente tú crees que Dios existe? ¿Crees que Él es el soberano, el rey, el del universo? ¿Crees tú que Él es todopoderoso? ¿Crees tú que Él te oye, te mira? ¿Crees que Él te responde tus oraciones? ¿Crees que Él realmente está interesado en tu vida? ¿Crees tú que al recibir a Cristo tienes vida eterna? ¿Estás seguro tú que porque tienes a Jesús en tu corazón vas a ir a pasar la eternidad con Dios? ¿Crees realmente tú en un lugar de gloria en los cielos? ¿Crees tú realmente en un lugar de tormento como el infierno? Son preguntas que nosotros debemos de contestarnos. ¿Sabes por qué? Porque a la hora de orar tú tienes que tener presente eso. Estamos más presentes nosotros de los problemas, de las dificultades, que del gran poder de Dios. ¿Qué hago cuando me arrodillo? Lo primero que pienso es un Dios que me ama, un Dios inmensamente bueno y que me ama. Estoy con la persona que más me ama en el mundo. Eso me anima, me activa, me motiva a orar. En segundo lugar, estoy delante del ser que es el más poderoso del universo, el que tiene todo el control del universo. No hay nadie igual ni semejante, y mucho menos superior a Él. ¿Están conmigo? Entonces eso me anima a mí a arrodillarme y poner entonces mi vida y todos mis problemas y toda la sociedad, el mundo entero, entonces en las manos del Señor. Lo segundo que me anima es escuchar a Dios, saber que Él me escucha cuando yo le escucho. Y lo tercero es entonces la respuesta de Dios a mis oraciones. Algo va a suceder cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor. ¿Aló? Todos contestaron amén. ¿Crees tú que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Crees tú que Dios te habla a través de su palabra? ¿Y cuánto tiempo dedicas tú para escuchar de Dios? ¿Cuánto dedicas tú para profundizar en la palabra del Señor? Entonces parece ser de que todo es una cuestión de fe en declaración, pero no de fe en la acción, ¿verdad? En lo que crees, eso se llama fe. Pero también cuando esperas que ocurra un milagro, eso también se llama fe. Voy a pedirles que lean ustedes en un pasaje que se encuentra en Jeremías 29:10. Este es un pasaje muy interesante porque Jeremías es un profeta que sufrió mucho. Se levantó como profeta en Israel en un tiempo angustioso, donde había escasez económica, alimentaria, escasez militar, escasez de liderazgo, y los babilonios, que eran un ejército muy cruel, los estaban invadiendo. Ellos eran crueles, terribles. Y este rey Nabucodonosor de Babilonia entonces estaba invadiéndolos.
Pero ellos, como habían tenido otras victorias anteriormente en que Dios había intervenido, estaban confiados de que Dios iba a hacer algo. Este hombre, Jeremías, era un profeta diferente. Los demás le decían: vamos a triunfar, vamos a ganar, el enemigo va a ser derrotado. Pero él decía: no, yo he estado con el Señor y Él me ha dicho que vamos a ser vencidos. Ya fracasamos. La razón es que no hemos buscado a Dios. Lo mejor que podemos hacer es humillarnos y someternos, ¿verdad?, al enemigo, porque no hay otra esperanza para nuestro pueblo. Pero miren, en medio de todo esto, bueno, dice la Escritura que Jeremías lo guardó el rey, ¿verdad?, para que no lo matara el pueblo. Y ahí lo tenía guardado. Finalmente lo capturaron y lo metieron a una fosa, ¿verdad?, en un servicio que ellos tenían. Ahí lo encontraron los babilonios cuando llegaron al profeta. Entonces dice aquí en el versículo 10, 29 de Jeremías: así dijo Jehová, dice, cuando en Babilonia se cumplan ¿cuántos años? 70 años. Yo los voy a visitar. Mire qué bonito. Diga usted: Dios es un Dios de esperanza. Sí, la fe te responde ahora. La esperanza dice: espera un rato, pero lo va a hacer. Despertaré, dice, sobre vosotros que mi buena palabra. Quiero que usted piense en eso. ¿Por qué? Yo lo voy a visitar, dice. ¿Y qué hace Dios cuando te visita? Despierta la palabra. Despierta la palabra. Comienzas a sentir un deseo, un hambre de Dios y de su palabra. Y comienzas a encontrar cosas que no sabías y revelación de Dios para tu vida que antes no entendías. Cuando yo me convertí al Señor, me dio un hambre de Dios, un hambre de leer la Biblia, que realmente yo sentía que me comía la palabra de Dios. Me la comía, ¿verdad? Era parte de mi vida, sentí un gran gozo. A veces me echaba hasta la 1, 3 de la mañana leyendo, no entendía todo, ¿verdad? Pero sentí un gran gozo de leer la palabra del Señor. Dice aquí que despertará mi buena palabra. Digo usted: Dios tiene una buena palabra para mí. Sí. Quiero preguntarte en serio, ¿qué es el énfasis que hay en tu vida acerca de la palabra de Dios en este momento? ¿Qué es lo último que Dios te ha dicho? ¿Dónde tú estás entonces centrado en este momento? ¿Algún pasaje de la Escritura que te está bombardeando una y otra vez tu corazón, tu vida, tu mente? Es posible que estamos nosotros sí pensando en los problemas, ¿verdad? En las dificultades. Si tienes deuda, estás pensando toda la vida en las dificultades, en la salud, etcétera, etcétera. Pero te ha despertado Dios su buena palabra. Cuando Dios te visita a través de su palabra, porque te habla y despierta esa palabra en ti y comienza a hacer vida, rema, revelación de Dios, para hacerlos volver, dice, a este lugar, al lugar de su presencia, donde podemos disfrutar de la presencia del Señor. Amén. Así que no dejes que Dios solamente te visite. Diga usted: es el huésped permanente de mi vida. Dígalo. Eso significa que lo cargas a Él a todo lugar donde vas. Mira lo que dice el versículo 11: porque yo sé lo que pienso, dice. Yo sé lo que pienso acerca de ustedes. Yo tengo buenos planes, buenos proyectos. ¿Qué pasa? Que tienes que conectarte con Él. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que ustedes esperan. ¿Qué es lo que estás esperando? Eso es lo que Dios te va a dar. Eso se llama fe. Si tú tienes fe, confianza, estás esperando lo mejor. Si estás deprimido es porque no estás esperando lo mejor y posiblemente tu fe te está fallando. Así que fíjate tú entonces lo que dice aquí: lo voy a visitar y lo voy a despertar, dice, y le voy a revelar mis pensamientos. Pero en este momento ellos no tienen tiempo para oírle a Dios. No tienen tiempo para saber los pensamientos de Dios. No tenían tiempo para conocer el corazón de Dios. Entonces estaban dando vía. No tenían paz en su corazón y lo que estaban recibiendo era mal, porque no estaban conectados con el Dios del bien. Y dice entonces aquí que ellos están esperando lo malo, y ahora lo malo les está pasando, pero después van a esperar el bien. Entonces dice que, el versículo 12, ¿cómo dice? Entonces me invocaréis. Quiero que ustedes se fijen en eso, porque está hablando de despertar la buena palabra. Está hablando de pensamientos de bien. Está hablando de prosperidad, de bendición, de paz. Pero aquí está el condicionante. Dice aquí: entonces me invocaréis. Cuando Dios despierta su palabra, te llama también a orar, a tener comunión con Él. A través de la oración platica con Dios. A través de la palabra Dios platica contigo. Me invocaréis, dice, y vendréis y oraréis a mí, y les voy a oír. Esto es lo que dice la Escritura. ¿Qué sucede? Pasaron 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta el año 70. Entonces ellos
discípulos reconocieron su problema, reconocieron su falta, reconocieron su debilidad. Hay muchos de nosotros que pasamos incluso tal vez todo el resto de nuestras vidas y nunca nos damos cuenta de dónde está nuestra falla. Nuestra falla está en la ausencia de Dios en nuestras vidas. Entonces dice que la Escritura que iban a activar el ¿qué? La palabra que les había dado el Señor, la palabra de bien. Me invocarán, dice, y vendrán y orarán a mí y yo los voy a oír. Es la oración lo que activa la palabra. Si tú no oras, las palabras entonces del Señor quedan ahí inactivas. Porque la oración produce fe y la fe produce oración y la palabra produce fe y están unidas las tres cosas activándose en tu vida para comenzar a ver el poder del Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces mira lo que dice el versículo 13. ¿Cómo dice? Cuando ustedes me oren aquel día, dice, me buscarán y me hallarán, me hallaréis. Esto es importante porque la Biblia dice que el que busca, halla. Buscar es diferente, ¿verdad?, a solamente recibir. Está provocando entonces el encontrar a Dios. Está provocando porque lo está buscando de corazón. Porque me buscaréis, dice, todo. Con todo su ser, buscando el Señor, buscando el Señor, buscando el Señor. Y seré hallado, dice, de ustedes, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Muchas personas están cautivas, oprimidas por diferentes problemas. Mira, hermano, Dios no resuelve algunos problemas. Es más, ni siquiera Él tiene la respuesta a tu problema. Diga usted, Él es la respuesta. Es todo lo que necesitas tú en la vida es al Señor. Y cuando tú ordenas tu vida interior, se ordena también tu vida exterior. Cuando tú ordenas tu relación con Dios, se ordena tu vida en su relación personal y tu relación también con los demás. Así que aquí ves tú entonces cómo esta promesa del Señor dice, lo voy a liberar, voy a despertar buena palabra, pero ustedes tienen que activarla en oración. ¿Qué sucede si nadie ora? La palabra entonces se pierde, cae al suelo. Pero Dios la quiere recuperar porque alguien la activa, alguien cree, alguien tiene fe en el Señor y dice, ok, hagámoslo, liberemos al pueblo de esta esclavitud. Si ustedes se fijan en Zacarías 12:10 dice así, Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David, dice, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Digan todos, espíritu de gracia y de oración. Fíjense qué interesante es esto, porque creer en Dios es una gracia, es un don de Dios que Él te da. El arrepentimiento es una gracia, es un don de Dios. Si tú eres capaz de hacer lo malo y no sientes nada, de engañar, de mentir, y no sientes pena, dolor, culpa, no sientes tristeza en tu corazón, ¿sabes qué ha pasado? Posiblemente la gracia de Dios te abandonó. No hay arrepentimiento en el corazón. Satanás no tiene acceso al perdón porque no tiene acceso al arrepentimiento. ¿Aló? Si no de maldad y de maldad y maldad, y tú pierdes la conciencia del mal cuando comienzas a hacer cosas pequeñas y después haces cosas medianas, después terminas maldiciendo, insultando incluso a Dios. Está lleno de odio. Así es que mira cómo es la escritura aquí. La gracia de Dios te hace que te arrepientas. Si tú no sientes la necesidad de arrepentirte de las cosas malas que has hecho, de dejarlas, posiblemente estás abandonado de Dios. Es cuestión de tiempo. Después vas a hacer cosas peores, después cosas peores, después cosas peores. Pero aquí puedes regresar. ¿Cuál es la otra cosa? Orar es una gracia de Dios. ¿Me están oyendo lo que les digo? Es un don que Dios te da, de orar, de buscar de Dios. Solamente cuando oras estás respondiendo a una necesidad que Dios tiene. Necesidad de ser activado, necesidad de manifestar su poder, su gloria. Dedicar tiempo para estar con el Señor. Escúchame, la oración es una disciplina, pero también es un hábito. El hábito es cuando lo haces de naturaleza, no te cuesta, es fácil y lo disfrutas. La disciplina es cuando es tedioso, cuando no quieres, no puedes, no sabes, no le encuentras sabor, pero tienes la disciplina de orar. Tienes la disciplina de orar. ¿Por qué necesitas tú tener la disciplina de orar? ¿Sabes por qué? Porque es una guerra. Tú no tienes oraciones de guerra, es que la oración es una guerra. Y la primera guerra es contigo mismo. Estás luchando contra ti mismo. ¿Por qué? Porque la carne lucha contra el espíritu. Activas el espíritu y viene la presencia de Dios, se desplaza en tu vida, o activas la carne tú y dejas entonces ausente al espíritu de Dios en tu vida. Tu naturaleza cambia por la naturaleza de Dios, no por tu disciplina, sino porque la naturaleza de Dios te invade tu vida.
Así es que vienes y te dedicas a orar. Sabes que el enemigo se va a oponer, sí. Te va a poner un montón de problemas, de dificultades, con tal de que no ores. Te va a hablar de partidos, te va a hablar de comida, te va a hablar de problemas, te va a llegar los niños ahí, ¿verdad? La señora va a llegar enojada ahí a reclamarte algo y estás entonces en una gran batalla. Amén. Dificultades para orar, dificultades, no te puedes concentrar, no puedes ver a Dios, no estás consciente que Dios está ahí, te duermes, etcétera. No importa si te duermes, duérmete un rato, pero no te levantes cuando te despiertes. A lo mejor pasas 20 minutos dormido, pero esos últimos 5 minutos, óralos. Él va a llevarte a dormir para que descanses un rato y puedas entonces concentrarte en Dios. La fe requiere una energía enorme. Por eso es que no le puede exigir a un enfermo que tenga fe. Por eso es que oramos por ellos, porque él está tan débil que no tiene energía para pelear la batalla contra la enfermedad. Así que vas a requerir mucha energía para concentrarte en Dios, para hacer activa el poder del Señor. Eso es agotador, pero vas a ver la gloria de Dios. Amén. Dice aquí: mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Llorarán, dice, como quien llora a su único hijo, afligiéndose, dice, como quien se aflige por su primogénito. Así que aquí vemos nosotros entonces, esta es una profecía acerca de Jesús. Pero es posible que algunos de nosotros hayamos traspasado a Dios con nuestros pensamientos, conductas, acciones, con nuestros sentimientos, actitudes. Hemos herido el corazón de Dios y Dios nos llama ¿a qué? A orar y arrepentirnos. Lo primero que va a pasar en nuestras vidas es que vamos a sentir la presencia santa de Dios, que va a dar asco lo malo que hemos hecho. Vas a sentir una repulsión de cosas que eran correctas para ti en el placer, pero incorrectos en la santidad. La santidad de Dios va a desplazar entonces esa naturaleza, tus palabras, tus pensamientos, tu corazón, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se cumple esta profecía de Jeremías. Vayan conmigo a Daniel capítulo 9 y vemos ahí entonces el cumplimiento de esta palabra poderosa que Dios dijo, lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder. Dice capítulo 9 de Daniel, versículo 1: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino el rey sobre el reino de los caldeos. Quiero que me escuchen bien qué está pasando. Nabucodonosor el rey, digan todos Nabucodonosor. Eso es. Ahora él está dejando a Belsasar, su hijo, son reyes de Babilonia. Este es un rey Darío, hijo de Asuero, de un reino que era Medo-Persia. ¿Están conmigo? ¿Aló? ¿Sí se concentran en lo que les voy a decir? ¿Aló? ¿Sí? Bien. Entonces tenemos dos imperios, el imperio Medo-Persa y el imperio babilonio. Ahora, ¿qué está pasando? Es el primer año de este rey, el primer año de él, pero todavía no era el rey aquí en Babilonia. Entonces este hombre, Daniel, dice aquí, en el primer año de él, vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos. Y en el año primero de su reino, dice, capítulo 9, versículo 2, ¿están ahí? 9:2 dice: yo Daniel miré atentamente, digan todos atentamente, en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que iban de cumplirse el tiempo de desolación que iba a tener Jerusalén. ¿Cuántos años? 70 años. ¿Escucharon ustedes eso? Ahí está la palabra. ¿Y qué hace? La descubre. No sé cómo se la llevaron para allá, pero el hombre la había guardado. La había guardado. En medio de la crisis que había, de la persecución, de la muerte. Si ustedes habían caminado miles de kilómetros y a pie los habían llevado humillados en todo el camino, y estos hombres conservaron esta palabra y encontró Jeremías, de este Daniel, esta escritura de Jeremías. Para ellos era importante la palabra de Dios. Y no crean que eran biblitas, libritos así, ¿verdad? Como los de ahora. Eran rollos difíciles y peligrosos en aquel tiempo. Y este hombre los ha conservado. Y ya cuando está cumpliendo, ya están entrando ya al año 70. El año 70, pues el hombre se da cuenta que eso no se está cumpliendo. ¿Están conectados conmigo, hermanos? Él dice: hey, 70 años y ya estamos en el año 70. ¿Y qué pasa?
Parece ser que no es cierto. ¿Por qué? Porque el imperio babilónico era muy fuerte, muy grande, muy poderoso. Tenía dominio sobre muchas naciones. ¿Y cómo podían hacer esta gente para hacer que se cumpliera esa palabra? Entonces dice aquí que se levanta otro reino, el reino de los medo-persas. Y resulta que ellos pelean una batalla. Entonces cuando están peleando, los medo-persas se fingen derrotados. Entonces Nabucodonosor tenía en Babilonia a su hijo Belsasar. Y dice entonces, ok, ganamos la batalla, dice. Le manda, ¿verdad?, a un evangelista, el evangelista el que anunciaba las buenas noticias de que el rey había ganado. Y fueron y le dijeron, ganamos la batalla a los medo-persas, que eran muy poderosos. ¿Qué es lo que había sucedido? Que los medo-persas, muy listos, habían desviado el agua del río. El imperio babilonio tenía una ciudad muy grande, muy importante, Babilonia, y estaba rodeado, además de que era un muro altísimo y gruesísimo. Pónganle ustedes que tenía unos 6, 7 metros de ancho y alto. Y en segundo lugar tenía agua alrededor. Entonces nadie podía entrar. Y con esa agua calentaban la ciudad y la enfriaban, depende de la temperatura que había. Entonces los medo-persas, muy listos, se fingieron derrotados allá, desviaron las aguas y se metieron por debajo de los huecos que dejó el agua. Entonces se aparecieron por dentro de la ciudad. Y ustedes recuerdan que había mandado a hacer fiesta Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Hagamos fiesta, dijo. Celebremos que hemos triunfado. Entonces fueron a traer utensilios sagrados que habían traído de Jerusalén para burlarse de Dios, etcétera. Y en la orgía estaban ahí en la fiesta tomando y bebiendo, cuando de repente aparece una escritura ahí con la mano de Dios y dice: ¿cómo? Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falso, le dice, y tu reino ha sido quitado de ti. ¿Qué le pasó con los pies al pobre hombre? Le comenzaron a temblar, ¿verdad? ¿Le han temblado alguna vez los pies a usted alguna vez en su vida? ¿Sí? ¿Algo le ha pasado que ha temblado los pies? Díganme que sí. Ustedes digan que sí a todo lo que diga yo. Excelente, excelente. Temblor, ¿verdad? Miedo, inseguridad, temor. ¿Y qué dice aquí la escritura entonces? Bueno, dice que mandó a traer a alguien sabio. ¿A quién encontraron? Alguien que tenía acceso a los dioses santos, dice. No era brujo, no era malo, era un hombre que tenía pacto con Dios. Ese hombre es un hombre que revela sueños. Y va y le dice: pues esto es lo que significa esta escritura. Pero estaban celebrando la victoria. Al rey le comienzan a temblar las canillas, al correinante, ¿verdad?, con Nabucodonosor. Ese fue el último día. Lo nombra el segundo después de él, ¿verdad?, para que fuera el correy, ¿verdad? Y está bien, no tengo problemas por eso. De todas maneras no me sirve. Y vinieron los medo-persas y entraron. Mire lo que dice aquí entonces. Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones. 70 años. ¿Y qué hice? Cuando vi, comencé a activar la palabra. Versículo 3: volví mi rostro a Dios, el Señor, al Rey, al Soberano, al Todopoderoso, buscándole en oración. Yo despertaré, dice mi buena palabra, y ustedes orarán y me buscarán de todo corazón, en oración, ruego, en ayuno y silicio y ceniza. Es que estás determinado tú, determinado. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Ahí está la justicia de Dios. La justicia de Dios dice: no puedo tratar con el pecado, arreglemos esto primero. Te quiero perdonar, pero tienes que arrepentirte. Oré a mi Dios, dice, hizo confesión diciendo: Señor grande, digno de ser temido, guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Quiero que pienses tú en esta mañana. Oro a Dios. ¿Qué concepto tienes tú de Dios cuando oras? Grande. Digan todo: grande. Eso es Dios, grande, digno de ser respetado, un Dios de pacto, un Dios de misericordia. Si has fallado, Él tiene compasión de ti. Tienes que amarle, guardar sus mandamientos. Si te fijas, el amor está detrás de la misericordia. La misericordia de Dios hacia ti, quien muestra de su amor. Y la respuesta al amor de Dios es que lo amas
y le obedeces. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Hemos qué? ¿Qué dice el versículo 6? No hemos obedecido. El versículo 7, ¿cómo dice? Tuya, Señor, es la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Muchas personas viven así confundidas. ¿Sabes? Lo primero que Dios hace es arreglar tu interior. Primero tu interior, tu mente, tu corazón. Y cuando estás en esa pureza divina, viene el Señor y te bendice y te prospera tu vida. Versículo 9, ¿cómo dice? De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, al amor y el perdonar. Aunque hayamos hecho lo malo, aunque nos hayamos rebelado contra Él. ¿Cuándo nos perdona? Cuando lo buscamos. Cuando dejamos que su santidad entre en nuestras vidas. Versículo 13, en la parte más adelante, después de la y, no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, dice, para convertirnos de nuestras maldades y entender la verdad. ¿Por qué no imploraban el favor de Dios? Porque sabían que al encontrarse con Dios tenían que convertirse, volverse, abandonar, dejar el pecado, nuestras maldades y entender la verdad. Queremos la mentira en lugar de la verdad. Quiero que te fijes bien cómo es esto. Cuando tú te encuentras con Dios, su santidad entra a tu vida y cambia tu vida. Puedes estar orando mucho, pero muy superficial. Si no dejas que Dios penetre tu corazón, tienes que ir donde Dios y decirle: Señor, yo realmente estoy apasionado. Yo amo a otra mujer y no a mi esposa. Yo realmente siento un gran odio, Señor, contra esta persona. Siento un gran resentimiento, Señor. Señor, realmente yo siento mucha envidia. ¿Cuántos le han confesado algo al Señor como eso? Amén. Hey, gracias, hermano. Hay dos aquí, ¿verdad? Dos cristianos consagrados al Señor. No es que los demás no hemos pecado, ¿verdad? Bueno, yo le he confesado esas cosas y peores al Señor. Y le he dicho al Señor: Señor, saca esto de mi corazón. ¿Crees que a la primera oración? No, ni a la segunda ni a la tercera. A veces he pasado días, meses, años, hasta que el Señor me libera. Pero mantente ahí, mantente ahí, mantente ahí. Porque Dios quiere usarte como un instrumento suyo, para que vivas una vida correcta delante de Él y para que puedas bendecir a otros. ¿Alguien dice amén? Dice entonces aquí el versículo 16: conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor. Quiero que escuchen, por favor. Está buscando a Dios. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a activar la palabra. 70 años, dice. 70 años. La palabra la vas a activar. La buena palabra se va a activar. Pero tienes que buscar el rostro de Dios. Entonces buscas el rostro de Dios. Y ahora comienza a suceder el milagro. Comienzas entonces a quitar los problemas que obstaculizan tu relación con Dios. Todo lo que obstaculiza tu relación con Dios. Oye la oración, dice el versículo 17. Oye, Dios nuestro, la oración de tu siervo, sus ruegos. Y haz que tu rostro que resplandezca por amor del Señor. Inclino, Dios, versículo 18, tu oído. Oye, Señor, abre tus ojos y mira que estamos en una desolación tremenda. La palabra desolación, la idea es como alguien que está en el desierto, sin agua, sin comida, y está marchito, ¿verdad? Su vida, sin esperanza, desolado. Porque no elevamos nuestros ruegos, dice, ante ti, confiando en nuestros méritos, en nuestra justicia, en que hemos hecho algo bueno. Oramos pidiéndote perdón, porque en tu misericordia nos vas a perdonar y nos vas a restaurar. Oye, dice, oh Jehová, Señor, perdona, escucha, hazlo, no tardes, Señor, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Escúcheme, por favor. Dios te ha dado su nombre a ti. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Él se te coloca a ti. Y tú tienes el poder para activar ese nombre, invocarlo al Señor.
Estás autorizado por Él porque eres su hijo. ¿Cuándo te bautizaron? ¿En qué nombre te bautizaron? En el nombre de Padre, Hijo y ese es el nombre que Jesucristo vino a revelar acerca de Dios. Hay muchos nombres en el Testamento, pero el nombre que Jesús reveló es el nombre de la Trinidad. No 3 nombres, sino ¿cuántos nombres? Un nombre. En el nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque un solo Dios, la unidad. Aunque habla de diversidad de personas, pero dice bautizado en el nombre de Dios. Eso es lo que pasa contigo cuando te bautizas. Te da el nombre para que te guarde, pero también para que tú lo actives, para que tú hables en el nombre de Dios. En mi nombre pondrán manos a los enfermos y sanarán. En tu nombre echarán fuera demonios. Eso es el trabajo nuestro. El mismo Espíritu de Cristo que lo ungió para liberar, para sanar, para consolar, para proclamar el Evangelio. Es el Espíritu que te visita ahora y que lleva dentro de tu corazón. Porque tu nombre es invocado. Estás invocando a Dios, el Dios todopoderoso, el Dios grande. ¿Diga usted cuando mi oración es correcta? No, hombre, dígalo de veras, hombre. Ustedes están en ayuno, ¿verdad? Dígalo fuerte, cuando mi oración es correcta, la respuesta es inmediata. ¿Están conmigo? Si tu oración es incorrecta, tu oración no va a ser oída. Pero tu oración es de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios tiene el compromiso de escucharte. Lo único que Dios oye en el cielo es tu oración conforme a su voluntad. La voluntad de Dios puesta en tu vida y la activas cuando oras. Y comienzas a activarla. Ahora veamos qué pasó. Versículo 20, ¿cómo dice? Y aún estaba hablando y orando, dice. Digan todos en el mismo instante. Hablando y orando, dice, confesando mis pecados, dice, y el pecado de mi pueblo. Estaba poniéndose a cuenta, estaba buscando el verdadero rostro de Dios. Derramaba mi ruego delante del Señor, dice. Digan todos, me derramo delante de Dios. ¿Sabes qué es eso, verdad? Derretirse. Te estás derramando, te estás derritiendo. Llegas al agotamiento, hermano. Estás intenso en la oración, estás intenso en la vida de oración. Dice entonces aquí, aún estaba hablando en oración, dice, quiero que sepan que esto es cierto, hermano. No es una leyenda, esto es una verdad de este hombre. 21 días en oración. 21 días. ¿Sabes qué pasa después de 21 días? No hay ninguna energía, no hay ninguna fuerza. No puedes, hermano. Yo estaba ayunando por varios días. Llegó un hermano a acompañarme y me dijo, hermano, me sentí mal de que usted estuviera solito aquí, me dijo, que me quería acompañarlo para orar juntos. Y el hermano como a las 9 de la mañana, ¡pum!, cae al suelo. Mamita, dije yo, ¿y cómo lo voy a llevar al carro? Dije, si no tengo fuerza para levantar a nadie. Y jalado, dije yo, puede pasar algo ahí. Gracias a Dios, tenía ya azúcar, ¿verdad? Le di azúcar, se le decía, ya me voy, me dijo, ya me voy, me puede pasar algo peor. Me dijo, vaya, pues ahí venir después, le dije, para que me acompañes. ¿Te das cuenta? No hay fuerza, no hay energía. Pero este hombre estaba derramando la última gota de energía que le quedaba. Estaba derramándolo. Estaba activando el poder de Dios. Quiero que me escuche. ¿Sabe qué es? Guerra. Tú no es que tienes oraciones de guerra, es que la oración es una guerra. Y el primer enemigo es la carne. Tú no vas a querer orar. Lo primero que tienes que vencerte es a ti mismo. Cuando estás orando por alguien, el enemigo viene y obstaculiza. Tú comienzas a orar por tu tío para que se convierta. Y quieres que el diablo te dice, ay, qué bueno, qué lindo, nomita. Estás orando por tu tío, ay, qué lindo, ya va a cambiar, ya va a dejar de tomar, ya va a estar bien. ¿Qué dice el diablo? Cuidado, dice, él me pertenece a mí. ¿Estás entrando en terreno? Enemigo. ¿Qué va a hacer él cuando metas la mano? Te la va a querer parar. ¿Qué va a pasar con tu tío la siguiente semana? Va a andar con una zumba terrible. Si tenía 6 meses de no tomar y la oración no te sirvió. ¿Por qué? Porque tu tío anda tomando ahora. No es que es una guerra espiritual. ¿Aló? Estás peleando.
El enemigo no va a decir, ay, qué lindo, qué bueno, ay, entonces va a arreglar todo, fíjate. Está peleando contra fuerzas del mal, contra espíritus. Estaba aún hablando en oración, dice, cuando apareció el ángel, ¿qué? Gabriel, versículo 21, aún, y lo insiste. Estaba hablando, dice, confesando, aún. Está diciendo que en el mismo instante, cuando el varón Gabriel es el ángel que lleva a cabo los proyectos de Dios, y Miguel es el que lleva a cabo las guerras del Señor. A quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino hacia mí como a la hora de él, las 3 de la tarde, la hora de la oración. Esta es la hora en que el sacerdote ofrecía el sacrificio y oraba. Esta es la hora en que estaba Zacarías orando cuando el Señor se le apareció y le dijo que iba a tener su esposa un niño. Esta es la hora a que oraba Daniel y es la hora en que oraba la iglesia también. Fue la misma hora en que Jesucristo oró a las 3 de la tarde, la hora novena, que oró en la cruz del Calvario. Y vino a mí, dice, como a la hora del sacrificio de la tarde. Y dice aquí, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, versículo 23, ¿cómo dice? Cuando comenzaste a orar, dice, yo recibí la orden y vine para dártela. ¿Están conmigo? Aquí está el hombre orando. Esta es la respuesta. Viene Dios y le dice a Gabriel, llévasela. Viene Gabriel y va aquí a dársela a Daniel. ¿Y qué sucede? Hay un espíritu ahí, hay un demonio que dice, no se van, ellos no van a regresar. Y está 21 días en guerra. Pero desde el primer día, dice, digan todos, desde el primer día. Eso es, hermano. Dios te oye en el mismo instante que estás orando. En el mismo instante te escucha el Señor. Y aquí Dios le está confirmando. Dice aquí, al principio de tu ruego, dice, yo he venido para revelarte esto, porque tú eres muy amado. Te ama mucho el Señor. Capítulo 10, pasen al capítulo 10 de Daniel, versículo 12. El versículo 11 dice así, Daniel 10, 11. Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento, ahí está, a la palabra, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras a esto conmigo me puse en pie temblando, dice. Entonces me dijo, Daniel, no tengas miedo. Desde el primer día, desde el primerito día, como diríamos los salvadoreños, ¿verdad? ¿Qué? Disposición del corazón. ¿Para qué? Entender la palabra. Para ser humilde de corazón. Para estar en la presencia de Dios. Con esas 3 condiciones, tus oraciones fueron oídas. Tus palabras fueron oídas. ¿Y sabes qué? A causa de tus palabras, yo soy el efecto de tus oraciones. Tú eres la causa, yo soy el efecto. Yo he venido. Tú oraste y el Padre me envió. Yo he venido ahora porque ahora oraste, lo activaste. Pero ¿sabes qué? Versículo 13, ¿cómo dice? El demonio, el príncipe, los principados y potestades de Persia se me opusieron, dice. ¿Cuántos días? 21 días. Entonces mandó refuerzos el Señor. ¿Por qué? Porque sigo en oración. Recuerden que Satanás es el príncipe de las potestades del aire. O sea, él está en la atmósfera. Pero Dios abre ventanas para que la presencia de él venga cuando tú oras. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Guerra, hermano. Guerra espiritual, pero guerra también aquí en la tierra, derramándose. ¿Aló? Uno de los principales príncipes dice, Miguel vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para ahora. He venido, dice el versículo 10, 20, me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? ¿Sabes por qué he venido a ti? ¿Sabía o no sabía este hombre?
La pregunta que le hace el ángel: ¿sabes por qué ha venido a ti? ¿Sabes qué? Ha venido a él porque lo ha clamado. Ha venido a él porque tiene una respuesta a la oración que le ha estado haciendo. Ahora pues dice: tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia, Babilonia, Medo-Persia y los griegos, principados, gobiernos totalitarios, dictadores crueles, tan crueles eran que cuando llevaron esclavos a los hebreos a Babilonia, los alaron con carretas y le ponían anzuelos en la piel, y así los alaban para infundir temor, para que nadie se rebelara. Y así caminaron, ¿verdad? Sobre todo los príncipes, ¿verdad? Los que tenían el intelecto, los que tenían la inteligencia, la capacidad de poder rebelarse, a ellos fueron los que le llevaron así. Yo te aclararé, dice, lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, el que pelea la batalla por ustedes. ¿Aló, hermanos? ¿Cuántos quieren activar el poder de Dios, hermano? ¿Cuántos tienen palabras de Dios para sus vidas? Amén. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor.